vamos con vos ya arrancando porque me dejaste una intriga planteada que estamos conviviendo con seres que no conocemos. Así es. ¿De qué se trata? ¿Viste el tema este de la mala prensa, que tienen muchas cuestiones? Hay operativos de prensa para desprestigiar a políticos. Bueno, algo parecido pasa con la publicidad, que típicamente las publicidades aquellas de detergentes que nos dicen, además de ser publicidades, digamos, patriarcales, donde siempre la mujer está limpiando. Por otro lado, nos dicen que eliminan el 99,99% de todas las bacterias. Yo te voy a contar algo sobre las bacterias que estuve aprendiendo para venir a hablar con vos hoy acá. Las bacterias eran los seres. Sí, quédate tranquila. O no, digamos, vamos a ver si te puedes quedar tranquila. El tema es así. A ver, voy a intervenir acá sobre esta maceta. No nos rompas la planta porque está media muerta. Dame tu mano. Tu mano. Tenemos un gramito de tierra. Bueno, cerra la mano. Ahí tenés 40 millones de bacterias atrapadas. ¡Ay, qué simpático! ¿Podemos devolver las bacterias a su lugar? Bueno, ahí tenés 40 millones en un gramo de tierra, digamos. Otro millón más en una gota de agua. Ya nos van a explicar en el informe que hay más bacterias sobre la Tierra que estrellas en el cielo. Es un número enorme que hay de bacterias. Las que están reportadas solamente son 16.000, según las bases de datos recientes. Sí. La especie, ¿no? Sí, la variedad de bacterias, digamos, son 16.000 las que están reportadas. Dentro de esas 16.000, solamente el 3% está demostrado que sean patógenas, o sea, que nos produzcan algún daño. El resto o son inocuas o producen un gran beneficio para nuestros intereses, para los intereses del ser humano. Quiero decir con esto, por esto digo de la mala prensa. Si elimináramos el 99,99% de las bacterias, y seguramente desapareceríamos sobre la Tierra. Así que si algún detergente dice esto, no lo compre porque es malo. Sería un poco la idea, la conclusión de todo esto. Vamos a ver un informe donde nos van a contar qué se hace en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular. Hablamos con su director. Es un instituto de la universidad y del CONICET, ¿no? Es un instituto de doble dependencia. Ahí trabajan, ya nos van a contar, digamos, con este tema de las bacterias en relación a dónde se hospedan, en particular sobre plantas, seres vivos, pero no en sus aplicaciones para alimentos, que eso es en otro instituto que ya hemos visitado, el SIDCA, que se refiere a todo el vínculo que hay entre las bacterias y los alimentos. Es un tema que no abarca el IBBM que visitamos, sino abarca otra serie de actividades que tienen que ver con la investigación sobre bacterias. Bueno, si querés podemos pasar al informe y cuando volvemos seguimos hablando. Bueno, vemos el informe sobre este laboratorio que analiza, investiga las funciones, ¿no?, de todas estas bacterias, y enseguida regresamos y bueno, seguimos hablando de bacterias. En el planeta hay un número increíblemente grande de microorganismos. Solamente de bacterias podemos pensar en que hay un número que es igual a un 1 seguido de 30 ceros. Es un número difícil de imaginar porque compara con el número de estrellas, mayor que el número de estrellas en la galaxia. Es un número enorme, enorme. Y viven en el planeta mucho antes de que nosotros apareciéramos. Así que estudiar la relación de todos esos microorganismos, bacterias y también virus, con nosotros, con otros animales y con plantas, bueno, es entender un poco nuestra historia. Así que el instituto se dedica a eso, a estudiar relaciones. Entonces, en ese marco estudiamos bacterias que se asocian con plantas y tienen como una doble vida. Viven en el suelo solas y en alguna parte de su vida se meten dentro de las plantas y hacen una simbiosis muy benéfica para ambos. La planta le da carbono y las bacterias le dan nitrógeno que sacan del aire. Y en ese contexto, bueno, es muy interesante porque la idea es entender desde cómo hacen para vivir solas en un ambiente que hay pocos alimentos, por decir así, hay pocos nutrientes, hasta en una condición donde tienen que de alguna manera tomar decisiones en conjunto, porque ya no están solos. Y todo eso ha pasado a lo largo de muchos años, y los genomas han ido cambiando, ¿no? Y entonces eso es lo que estudiamos en el grupo. Estudiamos la bioquímica y la genética de estas bacterias y además su historia, su contexto histórico, cómo van cambiando, porque a veces los cambios son muy rápidos. Las cosas cambian, el suelo está seco, el suelo está ácido, hace frío, y las bacterias, como tienen tanto tiempo en el planeta, son sistemas ideales para estudiar adaptación a cambios rápidos. Están en un ambiente poco favorable.
Y después, cuando los cambios tienen que perdurar por mucho más tiempo, directamente van cambiando sus genes. Y bueno, entender esos dos procesos de los cambios a corto plazo, digamos así, y los cambios a mediano y largo plazo es lo que estudiamos en el laboratorio para bacterias que viven en el suelo. Bueno, Félix, ahí veíamos al director del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, que nos explicaba un poquito de las tareas que realizaban. Sí, fíjate, digamos que hay trabajo para rato para los biotecnólogos, si se quieren poner a estudiar bacterias, porque van a tener probablemente para toda la existencia humana y mucho más, y sin abarcar toda la problemática completa. Esto que decíamos antes de la mala prensa es un poco para ejemplificar de manera sencilla que se habla mucho y se conoce muy poco de ciertos temas, incluso se los trata con cierto prejuicio al respecto. En este sentido, podemos hablar de bacterias buenas y bacterias malas. Evidentemente, aquellas bacterias que son patógenas, casos de las enfermedades como la sífilis, el tétanos o la tos convulsa, tienen que ser estudiadas para poder ser eliminadas. El caso concreto de la tos convulsa es un tema de estudio de uno de los grupos de trabajo dentro de este instituto que está haciendo sus aportes para tratar de combatir la tos convulsa. Pero hay otras bacterias que no hacen esto. Antonio nos hablaba de alguna forma del ciclo del nitrógeno dentro del ecosistema. Digamos, el nitrógeno está disuelto, digamos, en el aire. La mayor concentración de gas que tenemos es el nitrógeno, pero esto tiene que ser retenido en los suelos. Si estas bacterias no existieran, el mar estaría lleno de nitrógeno y en la Tierra no habría nitrógeno, porque digamos, los compuestos que se forman sobre la Tierra son solubles en agua y se irían al mar, y no tendríamos nitrógeno en la Tierra y no tendríamos plantas, no tendríamos vida sobre la Tierra. Entonces, estas bacterias son importantes para justamente poder retener la vida sobre la Tierra, y son tan importantes que hay otro tema más que también está relacionado con la mala prensa de ciertas cuestiones, como es el caso de las semillas transgénicas, por ejemplo. Claro, uno tiene asociado transgénico, bueno, mutaciones, genéticamente. Bueno, pero hay modificaciones que realmente están estudiadas por grupos que entienden de todas estas cuestiones, y son semillas que están modificadas con bacterias que retienen el nitrógeno. Entonces la planta luego, cuando crece, en sus raíces se impregna esta bacteria que se reproduce rápidamente. Hay bacterias que en cuestiones de, por ejemplo, 16 horas van desde 1 a 5.000 millones, que es la población de habitantes que hay sobre la Tierra. Claro, entonces, estos se pueden reproducir muy rápidamente y estar sirviendo a la planta para ayudarla a retener nitrógeno. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no hay que utilizar fertilizantes. Claro, las plantas crecen eficientemente sin empobrecer el suelo, no hay que utilizar fertilizantes, decíamos, y todo esto es mucho más natural. Y además, otra cosa muy importante, que alguien nos dé una solución de cómo aumentar la producción de alimentos para alimentar a toda la población humana. Seguro. Un poco lo contrario justamente a lo que se decía, estas semillas transgénicas que tienen, por ejemplo, fertilizantes, la gente que no sabe cómo se producen, bueno, justamente es lo contrario. Bueno, seguramente, digamos, habrá, por supuesto, en general los intereses comerciales, si uno libera al mero interés comercial, aparecerán laboratorios que harán crecer para tener sus ganancias y no les importará que le pase al suelo o que le pase al ser humano. Claro. Por eso todo esto tiene que tener controles del Estado. Otra vez volvemos al tema de los controles del Estado, y en particular este laboratorio funciona como un laboratorio de referencia. Es uno de los pocos laboratorios, son 3 o 4 en todo el país, que funciona como referencia de identificación de bacterias. Es decir, cuando hay alguna enfermedad que se plantea en algún hospital o alguna cuestión por el estilo, aquí llegan, como otros laboratorios que no son muchos, ya te digo, en el país, llegan estas muestras para verificar y dar la última palabra si efectivamente esa bacteria es esa o es otra bacteria. Claro. Este laboratorio también trabaja con empresas que quieren identificar, por ejemplo, a estas cepas, a las cepas de estas semillas que están tratadas genéticamente y que están tratadas con bacterias, para poder identificar si efectivamente es lo que ellos dicen o no es lo que ellos dicen, como una especie de control de calidad de los productos que tienen. Es decir, este laboratorio también presta un servicio social en tema de identificación de enfermedades y también un servicio hacia la actividad productiva, digamos, lo que tiene que ver en un país como el nuestro a la actividad agrícola, por ejemplo. Seguro. ¿No es cierto? O sea, es un laboratorio que tenemos aquí en nuestra universidad, la verdad, de gran referencia a nivel nacional también. Y fíjate, el tema de las bacterias es tan diverso y tan amplio, que podemos también encontrar bacterias malas. Estas bacterias que retienen el nitrógeno serían bacterias buenas, digamos, siempre desde la perspectiva de nuestros intereses como humanos. Y nosotros también tenemos anticuerpos, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos, nos ayudan justamente en el organismo tenemos 10 veces más bacterias que células. O sea, vos estás más poblada, aunque no te guste lo que te voy a decir, estás
tremendamente poblada de bacterias, mucho más que de células, 10 veces más. Entonces, por más que te bañes, aunque te bañes... Aunque me ponga alcohol en gel... Hay bacterias que no te las vas a poder sacar, felizmente, porque son las que te ayudan también a vivir. Exacto. Decíamos que otras bacterias que son malas y que hay que tratar de combatir son aquellas que están vinculadas a actividades industriales como la extracción de petróleo, por ejemplo. En grandes profundidades hay bacterias que pueden vivir sin oxígeno y que producen compuestos de azufre, por ejemplo, que producen corrosión en los caños que están instalados para extraer petróleo. Entonces, las compañías petroleras invierten una fortuna, una enorme fortuna y sin demasiado éxito en combatir estas bacterias que hacen que cada tanto haya que reponer todas las tuberías para extracción de petróleo. Y esto genera enormes pérdidas, enormes parates, digamos, en la extracción de petróleo, y hay que tener parado un pozo de extracción porque hay que cambiar los caños. Es un tema muy complejo, muy costoso, son muchos millones de dólares de los que estamos hablando, y hay investigaciones que tratan, digamos, de eliminar estas bacterias que justamente son la fuente y el origen de esta corrosión en los caños. Es un tema vinculado a la energía, digamos, no ya a la salud, pero fíjate, digamos, esto es tan amplio que abarca temas como salud y energía. Seguro. Y bueno, y son temas que hay que encararlos con estudios como los que se hacen aquí en el Instituto IBBM. Bueno, la verdad que ejemplar el trabajo que se realiza desde aquí, de este instituto, y los chicos que se desarrollan sus estudios aquí en la Universidad Nacional de La Plata, también que tengan en cuenta de que todos estos institutos que venimos presentando nosotros aquí, Félix, que nos traes, son espacios donde ellos pueden también insertarse para sus investigaciones, para sus inicios de sus carreras. Sí, en particular no salió, la nota siempre es un poquito más larga que lo que pasamos aquí, pero Antonio nos contaba mucho acerca de la interacción que tienen con la parte de formación, de la educación. Tienen una extensa actividad docente. O sea, no es que están aislados del aula, sino absoluto, que tienen esta interacción con los chicos, con los alumnos. Los pasillos están llenos de chicos que son estudiantes, doctorandos, en fin, mucha gente joven felizmente trabajando en estos laboratorios. Bueno, gracias Félix por traernos esta presentación de este laboratorio, por saber que las bacterias, si en el gramito que me diste en la mano había 40 millones, no me quiero imaginar en todo lo que hay en esta maceta y en esta que está un poquito más linda. Pero bueno, son buenas. Hay que convivir con ellas. Hay que convivir. Gracias. Por eso las regamos y las cuidamos. Bueno, gracias Félix por traer esto.